Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Yo soy la doctora Javiera Salvador, esto es Nutrición al Día y hoy día vamos a hablar todo acerca de las air fryers. Me llegan muchas preguntas si es que es bueno cocinar con ellas, qué ventajas tiene. Yo en lo personal tengo una y soy fanática, pero me puse a revisar la evidencia para decirles a ustedes qué es lo mejor y por qué se han popularizado tanto las air fryers últimamente. Bueno, lo más típico y lo más obvio es que tienen un contenido menor de calorías los alimentos que se cocinan en ellas porque se ocupa muy poco o sin aceite. Y además, una de las ventajas, y les voy a ir mostrando algunos estudios que se han hecho al respecto, es que no se sacrifica ni la calidad ni el sabor de los productos. Es más, podría incluso potenciarlos. Otra cosa beneficiosa es que, a mi parecer, no demoran tanto en precalentarse como un horno convencional, entonces uno ocupa menos cantidad de energía. Además, es más limpio, es más fácil de limpiar una vez que ya termina uno de usarla. Y como les decía, es mucho más rápido porque no necesita precalentarse. La air fryer o freidora de aire se basa en lanzar partículas de aire muy caliente en forma de spray o de aerosol y hacer que el aceite caliente que está o en el aire o en la superficie del alimento choque contra la pared del alimento crudo y de esa manera se cocina. Entonces la gracia es, a diferencia de la fritura convencional, es que va a deshidratar la superficie de los alimentos a una temperatura muy caliente y lo que está en su interior va a conservar las características más cercanas a si estuviera crudo o hecho a baja temperatura, y eso va a hacer que la textura del alimento no se modifique tanto como cuando está frío. También va a mantener la humedad del alimento y obviamente va a preservar su sabor. En la fritura convencional, al freírse los alimentos, los aceites pueden alcanzar hasta 300, 400 grados Celsius y eso hace que se deshidrate la superficie, pero que también los aceites penetren al interior. Entonces el contenido energético y calórico del alimento en total va a ser muy alto y además va a sufrir alteraciones físico-químicas que pueden hacer que el alimento en el fondo tenga otra conformación o que se vuelva de alguna manera como más dañino. Entonces, por eso el air fryer ha ganado popularidad y es algo que estamos todos los que nos dedicamos a nutrición recomendándolo tanto. Como hay estudios científicos para todos, hay estudios que han demostrado que la aceptabilidad y el sabor y el olor de los alimentos se puede potenciar con la cocción en una freidora de aire. Acá vemos unas fotos que comparan un cierto tipo de pescado en tres etapas. En el fondo, la primera que dice raw es crudo, TF es fritura tradicional y AFF es frito en air fryer o freidora de aire. Entonces la gracia es que una freidora de aire puede producir esa misma capa crujiente o crispy afuera y, como les decía antes, mantener las propiedades intactas o mucho menos modificadas en relación a la fritura tradicional en el interior del alimento. Hay estudios que han demostrado y lo han validado como un método de cocción microbiológicamente seguro porque es capaz de neutralizar los microorganismos patógenos y, al tener un menor contenido de grasas, se va a lo largo, en el fondo, relacionar en menor grado con enfermedades crónicas no transmisibles como la enfermedad coronaria, la diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces podríamos decir que los alimentos preparados en una air fryer van a mantener eso que es tan atractivo de la fritura, en el fondo la capa de afuera crujiente, van a mantener el sabor, siendo un método totalmente seguro de cocción y, por otra parte, sin alterar una palabra que a mí me gusta mucho, es la palatabilidad, en el fondo cómo yo lo siento en mi paladar. Por lo general los alimentos altamente palatables son aquellos que nos gustan mucho, que en el fondo son ricos y atractivos para todo el mundo, cosas que en general tienen grasa o que mezclan el dulce con las grasas, que eso es como muy atractivo. En la air fryer, en el fondo, todo eso viene con menos calorías porque, como les decía antes, se absorbe menos cantidad de aceite.
Otra cosa importante es que además la capa más externa del alimento va a agarrar la temperatura que uno setea en la air fryer, que puede ser hasta 200 grados, no los 400 grados que puede alcanzar un aceite de regular calidad al freírlo con la fritura tradicional. Entonces la textura de la capa crispy va a quedar con más elasticidad, menos dureza y sin alterar la palatabilidad. Existe un estudio que demostró que al someter alimentos ricos en proteínas a una cocción en air fryer, podría aumentar la cantidad de aminoácidos esenciales, que son aquellos que conforman las proteínas, cuando se preparan de esta manera. Acá les estoy mostrando una tabla en la que se muestra el contenido de aminoácidos esenciales. Por ejemplo, dice ILE, que es la isoleucina, LEO es leucina, lisina, todos aminoácidos que en general se van a absorber de muy buena forma y van prácticamente directo a la síntesis de masa muscular. Y si vemos en el fondo la comparación entre uno y otro, cuando se fríen en una air fryer, por ejemplo la lisina, el contenido es mayor, el contenido de metionina y cisteína es también mayor, y cuando promediamos todo esto, el contenido de aminoácidos esenciales es mayor. Otra cosa que caracteriza a la air fryer es que cuando los sometemos los alimentos a ese tipo de cocción, van a tener mayor aroma, y que son en el fondo moléculas como aldehídos, alcoholes, que en el fondo evaporarse generan el olor de los alimentos propios, y eso en el fondo también es una característica muy atractiva. Acá hay otro estudio en el que les voy a mostrar un gráfico que demostró que en cierto tipo de pescado la cocción en air fryer podría aumentar el contenido de ácidos grasos omega 3. Esto me sorprendió muchísimo porque en el fondo todos buscamos consumir una gran cantidad de omega 3 porque son ácidos grasos que son saludables, son poliinsaturados, así que esto podría ser una característica que podría cautivar a mucha gente. Acá vemos el gráfico, y que en el fondo vemos las barritas de distintos colores para mostrar los distintos tipos de ácidos grasos. Las blancas son las grasas saturadas, las achuradas son las monoinsaturadas, y las que están gris de color liso son las poliinsaturadas o las omega 3. Entonces en el gráfico A vemos los tres tipos de pescado: crudo, frito en cocción tradicional y frito en air fryer. Y en el eje Y vamos a ver la cantidad de ácidos grasos en gramos por cada 100 gramos de pescado. Entonces, en el fondo, el contenido, en este caso de este tipo de pescado, de poliinsaturados, era mayor en relación a los monos y en relación a las grasas saturadas. El mismo patrón en el fondo se vio cuando se freía en cocción tradicional, y cuando se freía en una air fryer también en el fondo era como el mismo patrón, pero al mirar el contenido de ácidos grasos poliinsaturados era mayor en relación a, se evaluaba el contenido de ácidos grasos en crudo. En el gráfico B vemos la cantidad de omega 3 que contenían por cada 100 gramos de pescado, y entre el crudo y el frito en cocción tradicional era la misma cantidad, mientras que cuando se freía en air fryer era mayor. Entonces esto, para mi gusto, es una de las características más atractivas. Esto obviamente, como son relativamente nuevas estos aparatos, no se ha demostrado ampliamente para todos los alimentos. Yo creo que de todas maneras faltan más estudios en pescados locales, porque estos son pescados que se han hecho con cortes que acá me da la impresión que no existen, no son muy populares, pero de todas maneras es un tema que debiera estudiarse un poco más, y podría tener relación con pescados, por ejemplo, que son altos en omega 3 acá en Chile, el salmón, que a mi gusto personal queda muy rico hecho en la air fryer. Hay otros estudios también, pero esto ya es algo que es un poco más subjetivo, que han demostrado que en relación a cuando se fríen de manera tradicional en una freidora de aire tiene una mayor digestibilidad. A mí me da la impresión de que en el fondo, como quedan con menor contenido de grasa o de aceite, en el fondo caen mejor y uno se siente mejor después de comerlo cuando están preparados en una air fryer. Hay otros estudios que han comparado una air fryer con microondas,
que entre paréntesis también es un método muy seguro de preparar los alimentos, a diferencia de lo que hay mucha gente que cree que podría ser dañino o que podría alterar demasiado los alimentos, así que nos podría hacer mal, y eso la verdad es que no es así. Cuando se compara entre una air fryer y un microondas, es comparable el efecto en la neutralización en algunos estudios que se ha hecho con pollo y shigella, que es una bacteria que es altamente patógena y que genera diarrea y un cuadro clínico bien importante. Y en el microondas, cuando alcanza un cierto grado, una cierta temperatura, se neutraliza o se muere la shigella, y cuando se ha hecho en la air fryer ocurre exactamente lo mismo, y preservando de mejor manera, de acuerdo a algunos estudios, la calidad de los productos, a diferencia de lo que pasa en el microondas, que a veces la textura cambia o quedan más chiclosos los alimentos. Entonces, al compararlo con este método de cocción, también podría ser igual en lo microbiológico, pero mejor en lo que respecta como el arte más culinario. Y para ir terminando, cuando se ha comparado la función de horno de las freidoras de aire en relación a un horno convencional, hay estudios que han demostrado que al preparar un queque, el queque conserva mayor la humedad en su interior. Cuando se le ha preguntado a algunas personas que prueban un queque preparado con un horno y un queque en una air fryer sin saber cuál es de cuál, obviamente, eso se le llama, el estudio es entre comillas ciego, y las personas han encontrado que es más rico el queque preparado en la air fryer con la modalidad de hornear, y que por otro lado conserva mejor la humedad y que la corteza queda igualmente firme, que es algo propio de los queques y que es algo muy rico. Entonces, al final, cuando comparamos una air fryer con la fritura tradicional, es mejor nutricionalmente hablando, en términos de que podría aumentar el contenido de aminoácidos esenciales, mejorar el perfil de ácidos grasos al aumentar los omega 3. Cuando lo comparamos con el microondas, termina siendo microbiológicamente igual o superior, y también en términos culinarios también es mejor. Y finalmente, cuando comparamos la air fryer en algunos estudios con la función de hornear comparado con un horno típico o un horno convencional, también parece que prepara mejor los alimentos. Así que si es que no tienes una air fryer, te invito a invertir quizás en una. Puede ser una buena herramienta para tu cocina, para cocinar más saludable, para que los alimentos te queden más ricos. Como dueña de casa, encuentro que como no se precalienta, uno ocupa menos tiempo en la cocina y por otro lado menos energía, y es súper atractivo además con el valor que tienen los aceites, sin contar lo nutricional, que ya están muy muy caros, por lo menos acá en Chile, ocupar menos cantidad de aceite para cocinar. Si te gustó este video, compártelo. A mí me sorprendió toda la evidencia que hay en relación a las freidoras de aire. Cuéntale a tus amigos y empieza a usar más tu air fryer. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro capítulo acá en Nutrición al Día. No olvides suscribirte. Chao.